Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy Alberto Alves de Lima, director médico del ICVA, continuando con este canal de comunicación con nuestros colegas, tratando de llevarle la última información en medicina cardiovascular. Estamos en esta oportunidad para tratar nuevamente un tema vinculado a la calidad de vida de los pacientes, y nos acompañan nuevamente Germán Soliós, que vamos a discutir un tema realmente profundo, más allá de lo que es la misma técnica cardiovascular o las técnicas cardiovasculares que utilizamos acá en el ICVA. Y vamos a hablar de un término, un acrónimo en inglés que se llama PROMS, que tiene que ver con los reportes de las sensaciones que tienen los pacientes sobre cómo viven sus enfermedades. Germán es médico cardiólogo, es el jefe del área de medicina ambulatoria de acá del Instituto Cardiovascular. Ha desarrollado una lindísima actividad académica con más de 15 publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales. Tiene una maestría en efectividad clínica con especialización en evaluaciones económicas y tecnológicas sanitarias en el IEX. Así que para estos temas tiene un montón de experiencia, y sobre todo ahora con su actividad en el área ambulatoria. Entonces, para ir metiéndonos en el tema de PROMS, si vos nos vas a explicar mejor, yo te voy a hacer una pregunta y ahí la dejamos picando y arrancamos. ¿Coinciden siempre la visión del médico y la del paciente acerca de su enfermedad, al menos en lo que hablamos en enfermedades cardiovasculares? Bueno, buen día, Alberto. Gracias nuevamente por la invitación. Definitivamente no, esa es la respuesta breve. Categórica. Sí, categórica. Ya está establecido desde hace mucho, en las últimas décadas, que la medicina anteriormente o clásicamente centrada en la enfermedad, hoy en día está poniendo el foco en el paciente. Y de eso se trata, escuchar al paciente. Lo que la OMS propuso ya hace más de casi 3 décadas es conocer términos importantes para definir la situación del paciente en cuanto a su calidad de vida. Muchas veces tenemos que considerar que esto es una percepción individual de cómo el paciente está posicionado en la vida en base a un contexto y a la escala de valores que el paciente tiene, las expectativas que él tiene. Son individuales. Totalmente, eso es algo que el paciente va a definir, y no es lo mismo para un paciente con la misma enfermedad que otro. ¿Bien? Y lo mismo pasa en el sentido, en el final de la vida, donde se habla del sentido de la vida para determinadas afecciones, muchas veces con una connotación espiritual, pero sabemos que hay enfermedades que limitan la expectativa de vida del paciente, como hoy vamos a hablar, por ejemplo, de la enfermedad vascular, pero que el paciente en esa etapa de la vida final tiene todo el derecho a elegir una determinada condición o expresar su necesidad de un desenlace determinado. Entonces, vos mencionaste la palabra PROMS, y eso es el acrónimo que vos dijiste, Patient Reported Outcome Measurements, y de eso es establecer qué queremos medir en la población, escuchando lo que el paciente prefiere. Una palabra importante acá para que recordemos es la preferencia del paciente. Y elegir una PROM adecuada es clave, es vital. Hay mucha confusión en cuanto a lo que es la limitación funcional de una enfermedad y la calidad de vida. No es lo mismo, eso ya lo iremos hablando. El éxito, digamos, la elección determina el éxito, y en eso se publicó en el 2014 un artículo en Países Bajos que hablaba que elegir una PROM adecuada a la enfermedad y situación del paciente hacia el éxito del tratamiento. Y por eso muchas recomendaciones actualmente de las guías internacionales pasan por este aspecto. ¿Por qué crees que este concepto de PROM suena como novedoso y parece de mucho interés para los pacientes, pero no tanto está en el radar de los profesionales? Bueno, justamente es un aspecto que muchas veces pasa, no digo desapercibido. El paciente viene a la consulta
habla mucho y el médico interactúa mucho con el paciente, pero no se le pone una métrica a esto. Y eso es importante porque el paciente con enfermedades crónicas, como las que estamos acostumbrados a ver en medicina vascular, en enfermedad vascular, tiene un seguimiento muy prolongado durante muchos años. Y eso lo tenemos que ir mensurando, evaluando funcionalmente y en la calidad de vida del paciente para ver cuándo el éxito o no de nuestras terapéuticas es importante. Entonces, hay distintos tipos de prompts, ¿no? Una pregunta, pero antes de ir a los tipos de prompts, ¿cómo es la forma, ¿no?, de evaluar? Se utilizan entrevistas, se utilizan cuestionarios, incluso reportes escritos directamente por los pacientes en sus diarios, digamos así, del día a día, de cómo transcurren, y todo eso se lo establece en una escala. Entonces, la escala de Likert, que es muy famosa, entonces de 0 a 5, pongamos, cada cuestionario o instrumento que utilicemos va a establecer si el paciente está transcurriendo su enfermedad de una determinada manera, favorable o no. Bien. Interesante, ¿no? Porque así abarcaríamos aspectos físicos, técnicos, pero también psicológicos, sociales, de acuerdo a cada una de las herramientas que utilicemos. Absolutamente, eso ya lo iremos desglosando. Uno tiene que saber que la evaluación del paciente funcional no es todo. Es decir, un paciente con artrosis de cadera, uno le puede consultar al paciente el estatus funcional preguntándole qué grado de limitación tiene. O saber, por ejemplo, el estado de su salud, sabiendo si el paciente es capaz de caminar o de subir escaleras. Pero cuando hablamos de calidad de vida, ya entramos en la calidad de vida que puede ser relacionada con la enfermedad, es decir, cuánto lo complica esta limitación para el desempeño funcional, pero no solo funcional, sino psicológico y social. Y en el término específico de calidad de vida, por ejemplo, saber el aspecto global de su enfermedad, porque hay un estado también que puede ser de bienestar, a pesar de determinada condición. Entonces, abarcar todos esos aspectos, tanto la esfera negativa de la enfermedad como positiva, es importante saber. Me trae un tema que hemos charlado solamente con vos cuando estabas hace ya muchos años en la residencia, pero sí que teníamos que hablar con la comunicación de malas noticias y decíamos que era una mala noticia, ¿no? O el impacto más que tuvo una mala noticia. Decíamos que una mala noticia era cualquier información que altera drástica y repentinamente la perspectiva de futuro, pero ¿cuál es la magnitud de la mala noticia? Era la distancia entre las expectativas y la realidad. Y que el trabajo médico tiene que ver con tratar de unir esas expectativas lo más cerca posible para que, si la expectativa es muy lejos de la realidad, hay dolor, hay sufrimiento, ¿no? Y vos me parece que estás trayendo este concepto que depende muchísimo de las expectativas. Absolutamente. Te pongo un ejemplo muy simple. Una lesión tendinosa para un paciente, una afección muscular específica, un desgarro, lo que fuera, no es lo mismo en un paciente añoso que tenga una alta capacidad física y de actividad que un paciente absolutamente sedentario que esté muy limitado en su condición, ¿se entiende? Entonces, eso también influye en las expectativas, como vos dijiste, que tenga el paciente en su situación. Hablamos también, y yo un poco te interrumpí, con los tipos de prompts, ¿no?, que existen, y me parece que podemos retomar en ese concepto. Sí, totalmente. Es muy importante entender esto como una imagen que se puede hacer uno mentalmente. Cuando uno usa un paraguas, el paraguas puede ser que abarque poco, como es el estatus funcional del paciente, esa sería la analogía, o en la medida que el paraguas se va agrandando, uno va teniendo la protección o la evaluación del estado de salud del paciente, y si es mayor el paraguas para abarcar a ver qué asunto está estudiando de la calidad de vida del paciente, puede ser la calidad de vida relacionada con la enfermedad o la calidad de vida global del paciente. Para eso, entonces, esto que acabamos de desglosar son instrumentos diferentes de acuerdo a en qué aspectos se enfocan. Cuando es limitación funcional exclusiva, pusimos el ejemplo de la artrosis, hay una herramienta específica que habla de cómo se limita la funcionalidad de un paciente con patología de cadera por artrosis. Y yendo a lo vascular. Yendo a lo vascular podemos hablar, por ejemplo, de herramientas que establecen una graduación de la limitación física, mental y social del paciente con, por ejemplo, claudicación intermitente. Una de las propuestas más que cada vez se promueve más es la herramienta VascuQoL6, que es 6 ítems desglosados para analizar cómo afecta la limitación
a la vida del paciente. Genial. Después tenemos otras específicas que engloban otros aspectos más amplios, es decir, tenemos que capturar también los aspectos positivos. Entonces, tenemos la propuesta por la Organización Mundial de la Salud, la herramienta WHO Brief, que es una herramienta específicamente para medir calidad de vida del paciente con enfermedad vascular. Es decir, que con esto estamos desglosando dos tipos de instrumentos para medir estas limitaciones del paciente. Instrumentos genéricos, que son aquellos que, muy conocidos, pueden cuantificar la calidad de vida de muchas enfermedades o condiciones, o instrumentos específicos para determinada condición, como dijimos, para la enfermedad vascular, para pacientes oncológicos, incluso hasta para pacientes con operado de ligamento cruzado de cadera, hay una herramienta específica. Contame cómo haces vos en tu práctica diaria, o yo debería hacer, o muchos de los que nos están escuchando en nuestra práctica ambulatoria, para poder implementar esto tan trascendente que tiene que ver con definir cómo está pasando, ¿no? De alguna manera. Bueno, es perentorio, es indispensable considerar que el paciente en la entrevista viene y expresa su condición. Es decir, doctor, tengo una limitación, por ejemplo, en la enfermedad vascular periférica tengo una condición que me está limitando mi calidad de vida. Como decíamos antes, esto lo tenemos que cuantificar, lo tenemos que medir. Hoy disponemos de una herramienta entre muchas otras, pero hay una herramienta propuesta por múltiples guías de práctica clínica que es la herramienta VascuQoL6. Interesante, ya directamente sobre el tema de que hablábamos al principio de medicina vascular. Exactamente, entonces ya sabemos que el paciente con claudicación intermitente es la manifestación más frecuente de la enfermedad vascular y esto es algo que debemos cuantificar para saber, a pesar de que no tenemos un gol estándar, pero tenemos una herramienta como esta herramienta VascuQoL6, que es un cuestionario específico para medir tanto el funcionamiento físico, psíquico y social de los pacientes. A ver, contame un poco. Esto no considera los sentimientos, obviamente como en el caso de la herramienta WHO Brief, pero tenemos que establecer ante la pregunta, cuando el paciente viene y nos comenta que es un paciente ya diagnosticado con enfermedad vascular que tiene claudicación, tenemos que saber, por ejemplo, en la herramienta de VascuQoL, qué distancia es capaz de caminar, y eso se cuantifica, por ejemplo, en la distancia recorrida, qué distancia es capaz de caminar sin dolor, pero a su vez hay subítems en ese cuestionario que hablan de la limitación, cuánto lo limita en su esfera social y cuánto lo limita en su esfera psíquica al paciente. Todo eso, dijimos, tenemos dentro del cuestionario una escala, y al paciente, en la medida que nosotros lo vamos siguiendo, lo vamos citando para controles, sabemos que específicamente vamos a ir graduando o midiendo la evolución de su enfermedad y los tratamientos y las terapéuticas que nosotros estamos implementando para saber vas regulando hasta qué punto el paciente es, claro, un paciente que está evolucionando favorablemente, ¿no? Sí, esto tan interesante, ¿qué limitaciones ves? Mira, en principio... Beneficios entiendo que son un montón, ¿no? Son Porque un montón. Escucharlo Claro. Desde esa perspectiva Claro. Ya es un montón. Correcto. La limitación en este caso quizás pasa muchas veces por la accesibilidad o por la reproducibilidad de estos resultados. Lamentablemente a veces no todas las poblaciones se han estudiado en distintas regiones como para establecer o difundir ampliamente a nivel mundial este tipo de herramientas. De hecho, se encontró que había baja calidad de reproducibilidad en una revisión sistemática publicada en 2015. Pero tenemos poca evidencia todavía, a pesar de que esto está recomendado, pero tenemos por ejemplo, de 408 estudios que se estudiaron en una revisión sistemática, tan solo alrededor de 50 y pico de estudios estaban dedicados a reportar este tipo de resultados o prompts, ¿no? Así que todavía creo yo que tenemos mucho por esclarecer, pero un estudio... Es como que te interrumpo, pero sí, porque me trae mucho con respecto a la medicina basada en el paciente o basada en la enfermedad, ¿no? Porque basada en la enfermedad es un conjunto de síntomas y signos y diagnósticos diferenciales, datos, pero
basado en el paciente es la experiencia única e individual, y me está haciendo mucho foco, y creo que es central, ¿no? Obviamente hay que saber medicina para ejercerla, pero también interpretar y trabajar sobre esta experiencia única e individual. Fíjate qué interesante. En el 2021, el estudio ELECT habló de, en una cohorte de pacientes, buscó indagar a ver qué beneficios traía el ejercicio supervisado en los pacientes con claudicación intermitente. No solo medía la distancia caminada, sino que utilizó estas dos herramientas, la Basque-Hook-Wall 6 y el Hook-Wall Brief. Ahí se vio que no es lo mismo, que no se usa muchas veces como sinónimo, pero hay una clara discrepancia entre el paciente que tiene una limitación funcional y su calidad de vida. Entonces, se vio que hay poca correlación en estos términos. Y te agrego un dato más. Por ejemplo, en el año 2019, se publicó un estudio que hablaba un poco de, en el terreno hipotético, pero que más tarde después se comprobó, ¿qué preferencias tenían los pacientes, por ejemplo, ante una determinada intervención? Entonces, le preguntaban a los pacientes, si usted tuviera alguna preferencia determinada con un dispositivo que disminuye la chance de que usted se vuelva a intervenir, pero que tenga un cierto riesgo la intervención, un riesgo de muerte. Entonces, se vio, como manera interesante, que los pacientes están dispuestos a aceptar una disminución en la chance o en el riesgo de intervención de un 30 a un 10%, pero si ese beneficio se aplica tan solo con una mortalidad menor al 10%. O sea que es un criterio que los pacientes pusieron como condición, someterse a una intervención determinada con una chance de un riesgo, pero que les aporte un beneficio determinado. ¿Bien? Fantástico. Yendo un poco más a la utilidad de los prompts en enfermedad vascular periférica y yendo específicamente sobre las guías de práctica clínica, ¿cuál es tu mirada con esto? Mirá, es muy interesante. Justo durante el 2024 tuvimos la suerte de que se publicaran 3 guías de las sociedades más importantes dedicadas a enfermedad vascular periférica. Para que nos demos una idea, la situación de la recomendación del Colegio Americano de Cardiología es una recomendación clase 1, establecer el estatus funcional y la calidad de vida de nuestros pacientes en el seguimiento longitudinal para la claudicación intermitente. O sea, eso es un reporte que realmente es muy valioso para comprender dónde tenemos que poner nuestra atención. En el Colegio Europeo y en el Colegio Europeo tanto de Cardiología como de la Sociedad de Cirugía Vascular, fueron un poco más cautelosos, dándole una indicación clase 2A, pero que sí o sí establecen que debe ser considerado, quizás por la carencia que mencionamos de todavía ensayos en múltiples poblaciones y que sean trasladables o reproducibles en otros ámbitos, pero está cobrando cada vez más auge esta indicación. Veo que está esto que me comentabas y algunas cosas que me ilustrabas vos antes de empezar en la preparación, que todas estas guías son del año 2024, ¿no? Exacto. Como que estamos con algo de máxima actualidad, aunque parece un poco triste que estemos con máxima actualidad, una cosa que es como esencial y es central, ¿no? La posibilidad de hacer la evaluación del estatus funcional, pero también su estado mental y físico, ¿no? Y veo que me comentabas que hay también diferentes parámetros que van usando en estas guías, ¿no? Correcto. Acá otra vez planteamos las dificultades o las barreras. El factor tiempo es clave, pero muchas veces esa limitación se puede sortear fácilmente con el trabajo a distancia. O sea, estos instrumentos que estamos promoviendo pueden ser enviados al paciente específicamente y el paciente los contesta tranquilo desde su casa, porque no hace falta la presencia de un profesional y también se puede trabajar en equipo. O sea, no todo lo tiene que hacer el médico en este caso, ¿no? Pero es tremendo que tenga, de acuerdo a la guía, evidencia 2A. Correcto. Sí. Sí, es fundamental. ¿Cuál es lo que hace la gente, ¿no? Que favorece o que promueve mucho que se haga, ¿no? Y clase 1 en el Colegio Americano, o sea, 2A en Europa, 1 en el Colegio Americano. O sea que realmente es un tema prioritario para las sociedades científicas. Y tenemos un montón de herramientas. No nos enfocamos hoy en 2, pero hay un montón de herramientas disponibles. Así que eso es todo por hacer.
Bueno, y como para ir cerrando también este episodio, la verdad que apasionante, y comentaba que lo de la polifarmacia nos generó también muchísimos comentarios, muy buenas repercusiones, así que te felicito por ese resultado, pues son temas que vemos todos los días y le damos poca trascendencia, ¿no? Entonces, para ir cerrando, en cuanto a los pacientes o a los pacientes de cada uno de nosotros con enfermedad vascular y claudicación intermitente, la idea es poder darles la posibilidad de conocer y expresar su experiencia con la enfermedad y los tratamientos administrados. Ese es un poco el punto. Totalmente. O sea, si nosotros tuviéramos que hacer una pregunta final, es decir, ¿en cuántos de nuestros pacientes le hemos dado la posibilidad de que expresen sus preferencias y sus necesidades o su visión, ¿no? Así que me animaría a decir que no son muchos, lamentablemente, porque a veces la patología obliga a que uno atienda muchos aspectos. Se considera muy importante también darle seguridad en cuanto a lo terapéutica, y el médico está muy enfocado en otros aspectos, pero escuchar al paciente y sus preferencias y cuantificar y medir esto es cada vez más importante. Bueno, Germán, muchísimas gracias y gracias por traer estos temas que hacen a nuestra visión, que está orientada en que los pacientes con afecciones cardiovasculares vivan más y mejor. Muchas gracias. Un placer. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.